Mirá, fue como, yo digo que viví tres congresos, ¿no? No, no dos, me tocó vivir tres. El primero 2 años de Cristina Kirchner presidenta, que el Congreso era una escribanía, no, no había discusión. Me sentía rara porque digo, bueno, esta es la Cámara de Diputados, ¿no? Y no hay ninguna posibilidad de discutir nada. Era libro cerrada, se tiraba una ley y esa ley se votaba. Esto es, esto es La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Ella es vicepresidenta del PRO Santa Fe, diputada nacional mandato cumplido del 2013 al 2017 y del 2017 al 2021. Es politóloga, licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario, pronta a ser magíster en políticas públicas por la Universidad Torcuato Di Itela. Está preparando su tesis sobre un tema interesantísimo que vincula salud y política. Es coordinadora y miembro de Unite, una red de parlamentarios a nivel global que también estudia estos temas con mucha atención. No es otra que Gisela Scaglia. Gisela, ¿cómo estás? Garrett Tebas te saluda. Hola, Garrett, gracias por invitarme y bueno, gracias por estos ciclos de entrevistas que haces y que funcionan muy bien, ¿no? Me contabas que siempre es una persona distinta y la riqueza, me imagino, que has tenido en todo este tiempo debe ser muy grande de poder tener tantas miradas diferentes, ¿no? De entender que hay muchas formas de pensar y creo que el principio que todos tendríamos que predicar es esto del respeto al pensamiento diferente y sobre todo el de aprender de alguien que no piensa como uno, ¿no? Me parece que en eso, en todo este recorrido, debes haber aprendido mucho. Sin duda, sí, muchísimas gracias a vos, Gise, por aceptar la invitación. Hay una pregunta que me gusta hacerle a los que se han dedicado a estudiar la ciencia política, pero que también han visto y ven la política en la praxis. ¿Qué elementos sentís vos de la ciencia política académica, la de los libros, más te han servido para entender la política en el mundo real? Uy, te diría que ha sido un poco difícil ese paso, ¿no? Porque muchas veces uno siente que la política real a veces está alejada de lo que se leen como los clásicos de la ciencia política, ¿no? Pero sí creo que yo pude entender algo que tiene que ver con el movimiento de los actores políticos, ¿no? Que me ayudó la ciencia política o la política pública y lo que hice como ya más especialización cuando trabajaba como además profesora de análisis político, que era un poco mirar qué hacen los actores políticos, ¿no? ¿Qué trayectorias tienen? ¿Cómo se mueven? ¿Hasta dónde no repetimos patrones de movimiento, de conducta? Y entonces podés entender procesos, ¿no? Y eso me parece que es lo interesante, porque cuando uno empieza a ver y analizar en profundidad cómo algunas cosas se desenvuelven y por qué suceden y cuáles son esos marcos culturales, esos capitales sociales, esas trayectorias que cada uno tiene, probablemente empezás a entender por qué pasan algunas cosas, ¿no? Y hasta podés predecir, si querés, comportamientos presentes y futuros, ¿no? Porque uno si mira más o menos y vas siguiendo la trayectoria o el movimiento de algunos actores en la Argentina, y entiendo que en el mundo es casi lo mismo, te vas a ir encontrando con que se repiten muchas veces algunos patrones de conducta, ¿no? Y tienen que ver con esto, con lo que te decía, con que todos tenemos algún capital simbólico que traemos, algún capital cultural con el que venimos con alguna serie de relaciones o de historia que nos hacen muchas veces ser quienes somos cuando después entramos a las arenas políticas, ¿no? Y a pelear por lo que peleamos. Y a veces eso se descarta cuando estás mirando escenarios, ¿no? De decir, bueno, ¿qué va a pasar el año que viene? ¿Cómo va a ser el próximo año? Y yo creo que siempre hay que mirar un poco trayectorias actorales para entender que
a veces los comportamientos están ahí, ¿no? Me gu- Y eso me ha ayudado sí. mucho. Me gusta eso, Gisela, de los patrones de conducta y de las trayectorias actorales. Te lo conecto porque a vos te tocó ser legisladora en dos momentos muy distintos de la Argentina, parecerían ser, ¿no? Porque el 2013, el 2021, y ahora veremos los próximos años también cuando charlemos un poco en lo que tiene que ver con el futuro, la Argentina no era la misma en 2013 y no era la misma en 2021. ¿Cómo viste esas modificaciones desde dentro del poder legislativo? Mirá, fue como, yo digo que viví 3 congresos, ¿no? No, no dos, me tocó vivir 3. El primero 2 años de Cristina Kirchner presidenta, que el Congreso era una escribanía, no había discusión. Me sentía rara porque digo, bueno, esta es la Cámara de Diputados, ¿no? Y no hay ninguna posibilidad de discutir nada. Era libro cerrada, se tiraba una ley y esa ley se votaba. Y muchas veces cuando vos entrabas en profundidad a la ley, decías, pero no podés estar votando esto, o sea, porque esto era más recursos económicos para el Estado, más personal, más burocracia, o sea, muchas de las leyes del final de ese mandato, si recordamos, tenían ese componente, crear agencias, ¿no? Agencias que metieran gente a trabajar. Y no tenían mucho sentido hasta en la lógica de lo que estaban proponiendo, pero eran a libro cerrado y se votaban. Y además era extraño porque siempre recuerdo que muchas veces en algunos proyectos que podíamos estar de acuerdo y que había algunos consensos, a la hora de votar además recibíamos del otro lado una catarata de agravios y yo decía, pero ¿cómo puede ser esto si estamos votando lo mismo, ¿no? Y estamos acompañando. Después vino la era Macri y siento que ahí el Congreso realmente fue otro Congreso, ¿no? Yo siento que el trabajo de Emilio Monzó en el Congreso de la Nación es algo que debiéramos valorar mucho. No digo que no fue bueno en su momento lo de Julián Domínguez, ¿no? Pero Sí. creo que lo que hizo Emilio fue entender que nadie tenía mayorías, porque en eso cambió la composición, y al no tener mayorías había que abrir el diálogo. Y entonces de un Congreso que si lo veías era una escribanía y estaba paralizado, a un Congreso donde las leyes se abrían y las teníamos que discutir y había que reformar artículos y había que aceptar lo que decía otro, para mí fue otro aprendizaje y te digo que fue una gran riqueza, ¿no? Yo creo que fue cuando más aprendí porque primero tenía que defender al Ejecutivo, porque tenía que estar ahí como una oficialista, ¿no? Y éramos parte de lo que está pasando, hoy es nuestra responsabilidad, somos oficialistas nosotros y estamos proponiendo esta ley nosotros. Por otro lado, tenía que discutir con mi propio gobierno sobre temas que nos afectaban a los santafesinos y que teníamos que defender a Santa Fe y decíamos, bueno, no, pero esto está mal visto o esto no lo queremos y teníamos que discutir hasta con nuestro propio gobierno sobre algunas leyes que nos afectaban a los santafesinos y que queríamos mejorar o que queríamos que se discutieran adentro del Congreso. Y por otro lado estaba la oposición, ¿no? La oposición que en muchas situaciones te la hacía muy difícil, nunca hay que olvidarse lo que pasó en 2017, reforma previsional, y sin lógica, ¿no? Porque ellos bien sabían lo que significaban algunos cambios que la Argentina tenía que hacer. Y después me tocó la época de Alberto, Mm, eh, fueron 2 años, sin dudas muy difíciles porque era la pandemia, entonces viví el claro. proceso de convertir al Congreso en la virtualidad y en esto creo que todos aprendimos mucho de lo que es la virtualidad y nos quedamos con muchas herramientas de esa virtualidad, pero también el proceso de la discusión de muchos temas que pueden ser interesantes pero que no salen, ¿no? Como que nadie tiene mayorías. Hay muchos temas hoy en el Congreso que podrían ser temas de interés de la gente que te estás dando cuenta que no están puestos, después no llegan a donde tienen que llegar, ¿no? Y eso es un poco frustrante también para los que somos de la oposición, porque nadie consigue número. Cuando nadie consigue número, se hace un poco difícil, ¿no? Eso creo que fueron 3 momentos donde aprendés a ser legislador, en el sentido de
todo depende de las mayorías y de cómo podés juntar y cómo podés reunir los votos para dar un acuerdo parlamentario, para sentarte en una sesión, para que haya quórum, para que algunos temas se discutan. Por eso es tan importante lo que vota la gente cuando elige legisladores, ¿no? Porque muchas veces yo veo votos que no tienen como una lógica, y Sí, después decís, pero si vos no le pones una lógica a lo que estás votando, después cómo querés que eso se reúna y legisle a tu favor. Y con esto no te digo, dale todo el poder a uno, no, no, obvio. pero porque a veces cuando votamos, votamos más por la persona que por el proyecto político. Y yo ahí tengo una discusión, ¿no? Ahí hago como siempre una salvedad de que todavía soy de las que creen en los proyectos políticos y no en las personas. Gisela, hacías ahí una descripción y una narrativa sobre los tres congresos y me quedaba pensando porque en un momento hablabas de la responsabilidad como oficialismo, obviamente la responsabilidad como legisladora, y cuando entrevistamos aquí en este ciclo a legisladores, a mí por lo menos siempre me ha interesado mucho la cuestión de ese tránsito personal. Vos hablabas ahí, uno le toca vivirlo y hacer esa actividad. ¿Se siente el peso histórico en el momento o se comprende recién a la distancia, con precisión suficiente lo que se estaba viviendo y lo que se estaba formando parte? Las dos cosas creo, ¿no? Yo creo que son las dos. Con la distancia tomás dimensión porque después lo empezás a ver y decís, yo estuve ahí y esto me pasó a mí y yo tuve la responsabilidad de estar en ese lugar y de votar. Pero por el otro lado también cuando yo tuve la oportunidad de vivir varios momentos históricos en el Congreso, ¿no? Dos discusiones de aborto que para mí eran grandes temas o un gran tema, ¿no? Y dos momentos que para mí me marcaron. La reforma previsional que te decía y que en la Argentina fue un quiebre, obviamente, y en nuestro gobierno, lo dice el propio Mauricio, ¿no? Cuando habla de ese momento y de lo que significó para nuestro gobierno ese momento y de lo que significó esa plaza tomada, digo, las 14 toneladas de piedra, el no entender. Lo cual es Eh, increíble ahí, te interrumpo un segundo, Gisela, porque digo, la Argentina, que podría tener, tenía sus problemas económicos en ese momento, tiene una manifestación monstruosa de la cual todavía nos acordamos, con gente cometiendo delitos, con el señor del mortero, con las piedras y demás, y hoy estamos en una Argentina de una crisis económica muchísimo mayor y no tenemos ese tipo de desmanes. La pregunta es capciosa, ¿no? Por ese lado. bueno, porque yo creo que el peronismo es responsable históricamente de lo que nos ha pasado. Y si volvemos al principio, yo te digo, miremos trayectorias de los actores, miramos lo que hicieron. ¿Qué pasaría hoy si el presidente fuera Macri? En esta situación económica, en este contexto económico, con el dólar a cómo está, digo, con la situación de crisis y de hambre que tiene hoy la gente. Digo, ¿estarían todos callados? ¿Los que hoy están callados? Digo, ¿qué estarían diciendo? Porque la verdad, Callados y algunos eh, contentos y con la panza llena, sí, yo algunos. creo que hoy, hoy, hoy están así algunos, ¿no? Hoy están en esa situación. Hoy algunos dicen, bueno, me callo y hago mi negocio, pero no están hablando, ¿no? No, los sindicatos no están hablando de lo que realmente pasa, actores políticos que hace 2 años atrás, 3 años atrás, se asustaban porque el dólar estaba a 40 y porque la inflación estaba al 35, hoy no dicen nada, ¿no? La situación del hambre, de la pobreza en la Argentina, la de la escuela. Eh, a ver, en la Argentina en estos 2 últimos años, además de que se robaron las vacunas, además de todo lo que hicieron en el marco de la excusa del COVID, cerraron las escuelas, ¿no? Y eso tiene Terrible. repercusiones no solo en el presente, tiene repercusiones en el futuro de un país que cada vez más empobrecido, donde cada vez sentís más distancia, vos sos una persona que sale afuera, que tenés la posibilidad de estar vinculado con un mundo académico o un mundo institucional en el exterior, y cuando te encontrás distancias. Yo creo que todos encontramos como, wow, qué abismo que hay, porque esto yo no llega
digamos, no lo veo, no lo tengo, no está al alcance, digamos, y digo no está al alcance de la mayoría, digo, porque probablemente vos tengas algunas partes que digas son de élite y entonces en ese lugar podés pensar que, bueno, sí, cambia totalmente o radicalmente, pero cuando vos ves que en el mundo, no sé, que un chico hable inglés y no importa en qué país estés ni qué nivel de pobreza tiene o no tiene, es algo que ya es casi se da por entendido que tiene que ser así y que arranca en la primaria y que vos hoy, digo, fíjate en la Cámara misma de Diputados o fíjate en un gobierno, te encontrás con funcionarios que no pueden comunicarse en inglés y ni te cuento lo que pasa dentro de las escuelas, Y que tienen decís, funciones en las que el inglés sería un requisito esencial. esencial, entonces decís, qué lejos estamos de ese mundo. Y te estoy diciendo algo básico, ¿no? Te estoy diciendo algo que no tendría que ser hoy un privilegio de absolutamente nadie, ¿no? Porque eh, no sé, a mí me pasa en la actividad que tengo de lo que hago en Unite y en la red de parlamentarios, que a veces digo, pero estamos muy lejos nosotros, digo, nos quedamos muy atrás nosotros los argentinos, ¿no? No podemos comunicarnos en otra lengua que no sea español en la gran mayoría de los argentinos, ¿no? Ni te cuento comprender un texto, ni te cuento si entramos en profundidad en lo que es la escuela, en lo que se aprende, Bueno, en con lo que se lee. resultados de las pruebas a aprender de reciente comunicación, Gisela, que 7 de cada 10 chicos no entienden lo que leen, no entienden lo que leen. Ese es el resultado que sacamos. Entiendo lo que lee, violencia institucional adentro de las escuelas, ¿no? Docentes que no pueden resolver temas porque de algunos el Estado no se quiere hacer cargo, de otros el docente no tiene ni las herramientas para poder hacerlo. Chicos que en la casa no tienen o no hay familia o no hay estructura familiar. Entonces digo, estamos en un momento muy difícil como argentinos, ¿no? Como sociedad. Y yo creo que si uno tiene la posibilidad de moverse y mirar otros países, hay límites que funcionan. Acá en la Argentina hablar de límites hoy es terrible. Como, no, ¿cómo vas a hablar de eso? Pero yo digo, sí, tiene que haber límites. Tenemos que poner límites, tenemos que poner reglas, tenemos que aceptar que hay reglas de convivencia y que además tenemos que aceptar que esas reglas de convivencia tienen que estar atadas al mérito, tienen que estar atadas a que vos te luzcas, a que vos puedas ser tu mejor versión, no lo peor que podés ser, ¿no? Entonces digo, cuando alguien me dice, no, pero a un chico lo condicionás si le pones una nota, o si lo haces repetir, o si le haces pasar no le haces pasar la materia, yo digo, ¿en qué mundo vivimos? Esto no es normal en otros lados del mundo, ¿no? No existe. Entonces, ahí es donde yo me preocupo mucho de lo que hoy nos pasa como sociedad. Gisela, mencionabas a Unite, lo charlábamos fuera del aire, que también lo estabas trabajando en tu tesis de maestría. Estás viendo muchos temas que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la política, con ese entrecruzamiento. ¿Le contás un poco a la audiencia de qué va esto que estás trabajando, no solo acá en lo académico, sino también en el ámbito político internacional? Sí, para que sea fácil de entender, yo creo que nosotros antes del COVID pensábamos que la salud era como secundaria, ¿no? Si uno mira los problemas más importantes de la gente, la salud no estaba en la prioridad de nadie. Y entonces nos dimos cuenta que la salud importa tanto que puede frenar una economía, ¿no? Y muchas veces yo tenía estas discusiones previamente con otras personas que me decían, ¿salud o educación? Y yo decía, salud. Y no porque la educación no importe, pero digo, sin salud tampoco podés estudiar, ¿no? Es algo tan básico que a veces no tomamos dimensión hasta que nos pasa. Y entonces yo creo que el COVID lo que hace es mostrarnos que la salud importa en demasía, ¿no? Y que muchas veces lo dejamos de lado pensando que todo es economía y no es todo economía y que solo hay posibilidades de economía si hay salud, ¿no? Y como que ahí está te diría, una de las prioridades de inversión que tendría que tener cualquier Estado y cualquier sociedad. Y a partir de ahí, obviamente, articular
seguridad, educación, justicia, economía, pero lo que pasa es que sin salud es como nada de eso puede pasar, no hay forma. Y COVID nos puso eso en la cara, ¿no? Nos mostró que, ojo con esto. Y hoy el mundo está dando estas discusiones, ¿no? Yo creo que en Argentina todavía estamos lejos a algunas discusiones que el mundo, o aceptamos algunos condicionamientos del mundo y no estamos poniendo nuestra propia impronta. Pero sí, yo un poco lo que estoy haciendo en la tesis es mirar qué pasa con algunas declaraciones de líderes del mundo, como G20, por ejemplo, de cómo se empiezan a discutir estos temas y con qué profundidad muchos de estos foros internacionales donde van los principales líderes del mundo empiezan a poner la atención en temas que a lo mejor antes solo estaban atados a lo económico. Y hoy, ojo, que la salud tiene una implicancia y que la salud tiene una implicancia además en lo ambiental y que lo ambiental tiene una implicancia con la salud de los seres humanos y que esto está todo conectado, ¿no? Como que uno empieza a ver que hay temas que nos debieran preocupar a todos y que debieran ser como el principio de entender por qué tenemos que poner inversiones en esos ámbitos, ¿no? Después es un poco más complejo porque hay temas que Claro. hasta nos asustan, ¿no? Yo digo, si hace 3 años atrás, 4, nos contaban que iba a venir una pandemia, que era respiratoria, que por el solo hecho de estornudar nos podíamos contagiar y que iba a Película de ser ciencia aire, ficción o de terror y no la le ciencia creíamos. ficción. Bueno, hoy hay discusiones, había en el mundo discusiones previas, que hoy hay discusiones que son hasta mucho más profundas que esas, o sea que COVID es una muestra de muchas cosas que pueden pasar en términos de salud si nosotros no entendemos que tenemos que tener al menos esto como avanzado en términos de cómo vamos a reaccionar, de qué va a ser la humanidad y volver a ponerle rol a la ciencia, que creo que esto es lo que gana, ¿no? Yo creo que en COVID lo que gana es la ciencia. La ciencia te dice, hoy el mundo está más preparado a poder sacar algunas curas en menor tiempo de lo que ha pasado con otras pandemias, ¿no? Y eso es un avance que muchas veces la ciencia dejada a veces a un lado, sobre todo en nuestro país, ¿no? No en el mundo, pero sí en nuestro país, uno debiera pensar que ahí tenemos que poner el foco y la atención. Gisela, hablabas antes de lo que fueron las discusiones históricas por el tema del aborto. En los Estados Unidos, el reciente fallo Dobbs hizo caer el tradicional Roe versus Wade, que ya llevaba varias décadas. Si bien la discusión jurídica probablemente no sea exactamente la misma en cada país, porque ahí es un tema de competencias y de jurisdicciones, ¿crees que esto reabre la discusión y mantiene viva la discusión sobre el tema del aborto, incluso en la Argentina, donde terminó modificándose en su momento la normativa? Yo creo que lo que hace es plantear algo que los argentinos alguna vez debiéramos volver a discutir, que es si nuestra constitución habilita o no el aborto. Creo que ahí estaba el centro de la gran discusión del aborto en la Argentina, ¿no? Y que quizás la Corte debiera decir que el aborto es inconstitucional en nuestro país si leemos nuestra Constitución Nacional y entendemos que la vida es desde la concepción en la Argentina y que se entiende de esa manera en nuestra Constitución. Entonces yo creo que ahí hay como una beta para los que defendemos la vida yo estoy en la posición de defensora de la vida en la que entiendo que la vida se defiende siempre y nuestra Constitución, sobre todo en la Argentina, dice abiertamente que la vida empieza en la concepción, por lo tanto el aborto no podría ser algo que el poder legislativo con una ley pueda modificar porque debiera haber una reforma de la Constitución. Creo que hasta a contramano de lo que dice Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos lo que dice la Corte es, la Corte no tiene nada para decir, que lo resuelvan los legisladores de sus estados porque la Constitución de los Estados Unidos no establece nada en relación al aborto o a la vida, ¿no? En Argentina es distinto. Digo, y eso es lo que a mí hoy me pone en un lugar de decir, el futuro tiene que ser pro vida, vamos a empezar a ver algunos movimientos que empiezan a dar cuenta de que el resultado no fue positivo en los países que tuvieron aborto y que además yo esperaría que empiecen a mostrar algunos números de lo que pasa en nuestro país
con el aborto, porque la verdad es que todo lo que fue la discusión de aborto, yo digo que se basó siempre en una mentira. Digo, no sé, si recordamos la discusión de aborto, se partía diciendo que en Argentina había 500.000 abortos al año, clandestinos. Digo, y hoy ese número, en la legalidad del aborto, nadie lo puede demostrar. Por lo tanto, digo, empecemos diciendo que es una mentira y que partieron de una mentira para poner un problema de salud público que no era tal, digamos, y que no estaba como tal puesto en los números que se decían y que tenía razón el otro sector cuando hablaba. Y después hablemos de las cuestiones constitucionales y de lo que ha repercutido en la salud pública. Porque la verdad que digo, eh, hoy lo que termina logrando una ley de aborto es decirle a un ser humano que no nació que no tiene derecho a existir. Pero después, digo, somos defensores de la existencia de otro montón de cosas, ¿no? Las contradicciones son muy grandes en nuestra sociedad, en el mundo, pero creo que lo que abre este fallo o esta resolución es que quizás nunca hay que claudicar en las luchas y que quizás hay que permanecer en las convicciones que uno tiene y que esas convicciones en algún tiempo probablemente empiecen a poder volver a mirarse, ¿no? Gisela, te hacemos las últimas dos preguntas y no te robamos más tiempo de tu jornada. Hablamos de lo nacional, hemos hablado de lo internacional, pero nunca te has ido de tu querida provincia de Santa Fe y atamos con la política en el 2023. ¿Cómo ves los temas de Santa Fe y de la política de Santa Fe para el año que viene? Mira, yo creo que el próximo gobernador o gobernadora que tenga la provincia tiene el gran desafío de la seguridad, ¿no? Y el narcotráfico. Yo creo que ahí está el gran tema de nuestra provincia y que ahí es donde creo que realmente tiene que asumir la responsabilidad la próxima persona que vaya a gobernar Santa Fe de resolver un tema que hoy nos preocupa a todos los santafesinos. Y creo que ahí va a estar la clave del futuro de la provincia. Yo creo que esta es una provincia que si no tuviera el narcotráfico como lo tiene, si no tuviera los problemas de seguridad que tiene y de miedo que tiene la gente, ¿no? Porque donde vivas hay miedo, ¿no? Ni te cuento si estás en Rosario, pero digo, donde estás hay miedo de lo que te puede pasar a vos, a tu hijo, digo, y si eso no empieza a ser un cambio radical de la provincia, digo, un cambio real de fondo de lo que nosotros tenemos que hacer como santafesinos y asumir que ahí tenemos el problema, eh, la provincia puede tener problemas después en otras instancias. Entonces digo, para mí ahí está la clave de absolutamente todo, por lo menos lo que yo le exigiría al próximo gobernador, porque Perotti no lo ha podido hacer y no ha querido hacerlo. Esta es mi crítica más grande, ¿no? Un gobernador que nos habló de que venía para esto, pero no lo hizo. Porque después entiendo que la conozco muy bien esta provincia y que esta provincia tiene infinitos recursos, ¿no? En su gente, en su capacidad productiva, en su talento, en las ganas de los santafesinos de hacer, de crecer, en la apropiación que tenemos de nuestro propio territorio también, ¿no? En Santa Fe es una provincia que realmente en su diversidad tiene como grandes lugares donde se pasan muchas cosas que son muy buenas, ¿no? Que yo digo, hay polos productivos, hay polos educativos, hay ciencia, hay un montón de cosas. Pero hoy nos limita mucho la seguridad. Y eso me parece que es algo que realmente nos preocupa. Y en términos de la política, yo creo que hoy Juntos por el Cambio, como espacio, ¿no? Como alianza, tiene una gran oportunidad a la que yo digo, ojalá lo podamos hacer como oposición todos, todos juntos, ¿no? Y acá sí yo soy de las que creen que tenemos que pensar más allá de los partidos políticos de los que provenimos cada uno
en la ampliación de un espacio que nos permita dar una discusión seria en Santa Fe respecto a lo que no queremos y a lo que queremos, y en eso que queremos ponernos los puntos de acuerdo. Porque digo, ya tenemos muchos puntos de acuerdo sobre lo que no queremos. Ahora habrá que discutir con socios o potenciales socios de esta gran coalición cómo queremos hacerlo. Pero yo creo que hay como un gran desafío desde este espacio, ¿no? La última pregunta, Gisela, se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados, porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Gisela Scaglia? El futuro. ¿Sabes qué? Es como pensar qué va a ser de acá a 20 años, ¿no? Y sobre todo porque lo veo en mis sobrinos y yo digo, vamos a ser capaces de poder ayudarlos a los temas complejos que les vienen por encima, ¿no? Porque a veces tengo una sobrina de 12 años, uno de 10, y tienen temas y discusiones que nosotros a lo mejor las tuvimos por primera vez a los 18, a los 19, ¿no? Y a ellos ya se les aparece. Entonces, esto de entender que el futuro es con límites, que no vale todo, que hay valores para adelante, que no podemos permitir que algunas cosas no se conserven como valores, ¿no? En esto es como, mi sensación es, ¿qué estamos haciendo muchas veces cuando decimos vale todo, ¿no? Cuando decimos no importa, que todo valga. Yo digo, ahí es donde me preocupa mucho, y me preocupa si van a tener la capacidad los chicos, y quizás porque la educación me ocupa mucho y ocupa un gran espacio de mi vida. Yo digo, si van a tener la capacidad de estar preparados para el mundo al que van a tener que enfrentarse, que es un mundo mucho más complejo del que hoy tenemos, y eso que este mundo de hoy es muy complejo, pero sobre todo para chicos que hoy son niños de países subdesarrollados como el nuestro, con tantas limitantes como el nuestro, ¿no? Y si no, realmente no hacemos un cambio como de país concreto, ¿no? Y no nos damos esta oportunidad de volver a ser una Argentina pujante, y nosotros seguimos deteriorando la sociedad, creo que la preocupación es muy grande para lo que viene. Gisela, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia, y te mandamos un fuerte abrazo. Gracias a vos y felicitaciones por este ciclo. La teníamos a Gisela Scaglia aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.